Bienvenidos al curso de cálculo tensorial. En el video de hoy vamos a ver el tensor métrico. Este es un tensor que permite definir cantidades fundamentales como longitudes y ángulos para un sistema coordenado. Vamos a ver cómo se define este tensor. Entonces, si tenemos un vector de posición R que está definido como xy más yj más zk, donde estos son los vectores unitarios del sistema cartesiano habitual, y si la función es x, y y z dependen todas de t, entonces la longitud de arco de la curva que está definida por este vector entonces es igual a la integral de la raíz cuadrada de las derivadas de x de t al cuadrado, de y de t al cuadrado más de z de t al cuadrado. Pero esto ¿a qué es igual? Es a la integral de esto mismo, de la norma de ese vector de posición, pero aquí observamos que es la derivada, entonces la derivada de la norma. Recordemos que la norma de un vector, pues básicamente es utilizar el teorema de Pitágoras, elevar la parte de x al cuadrado, la y al cuadrado, la z al cuadrado y sacar raíz cuadrada. Este es esta misma parte, sino que como aquí estamos trabajando con derivadas, pues entonces es la norma de la derivada del vector de posición con respecto a t y aquí por dt. Si nosotros tomamos derivada a ambos lados con respecto a t, entonces de ese dt, pues básicamente este signo de integral se va aquí y nos queda esta raíz, y aquí tenemos ya expresado de otra forma dr de t, que es lo mismo que r' de t. Ahora, después de eso nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados. Al elevar al cuadrado, pues aquí no, este radical se va, y esta norma elevada al cuadrado se puede expresar como dr de t punto dr de t. Al hacer la simplificación adicional, entonces tenemos que ds cuadrado va a ser igual a dx cuadrado, de y cuadrado y de z cuadrado. En esta parte quedaría dr punto dr. Este ds cuadrado es esta parte que acabamos de decir. Una simplificación adicional que se utiliza la gran mayoría de las veces, que en lugar de tener este paréntesis aquí, colocar el cuadrado, simplemente colocamos el cuadrado al lado de la variable. Entonces queda de ese cuadrado, como hemos manejado acá, de x cuadrado, de y cuadrado y de z cuadrado. Pero nos damos cuenta que este de ese cuadrado es dr.dr. Entonces esta es la primera parte para hallar el tensor métrico. Entonces, aquí, ¿qué es ds? No ds cuadrado, sino ds. Ds es llamado elemento de arco en el espacio n-dimensional En, que para el caso anterior es tridimensional. O sea, si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, de x de t y de y de t solamente, pues este ds sería en dos dimensiones, y aquí sería pues un espacio n-dimensional 2. Esta n sería 2. Ahora, ¿qué es dr? Dr es de xy, de yj y de zk. Si nosotros queremos generalizar esta expresión, entonces podemos utilizar un e1, un e2 y un e3, que vendrían siendo en la parte análoga de los vectores unitarios i, j y k. Y como hemos mirado anteriormente, las variables x sería x1, y x2 y z x3. Todo esto se puede simplificar utilizando el convenio de suma como dr igual a i de xy. Ahora, este ds cuadrado, como vimos en la página anterior, es dr.dr. Ahora lo podemos expresar de dos formas, utilizando los componentes contravariantes, que son esta parte de acá, del diferencial, o podemos utilizar los componentes covariantes. La idea aquí, pues, obviamente es hacer esta multiplicación, que este es un producto punto entre los vectores base EI, EIJ, y por dx y dxj, y lo mismo acá. Aquí estos son los vectores base normales y estos son los vectores base duales, como habíamos visto en algún video anterior. La diferencia es que aquí son componentes contravariantes del diferencial y aquí son componentes covariantes. Entonces, como recordamos de un video anterior, la ley de transformación de los diferenciales, si lo queremos pasar a un sistema barrado, será dxk, derivada de xk de xy por dxy. Y como aquí necesitamos dr.dr, vamos a expresar ese dxk también como dxk, que es esto mismo, pero ya vamos a cambiar de variable de xj por el diferencial de xj. Entonces tenemos que estas partes de acá son esta misma de acá. Observamos que aquí tenemos una matriz de vectores base, o unos vectores base multiplicados por un diferencial, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Aquí no sería una matriz, sino los vectores base solamente. Entonces, como ds cuadrado es dr.dr, entonces este es un dr y este es el otro dr.
Entonces aquí lo podemos expresar de ese cuadrado como dxa, de xk, perdón, de xy, que es esta parte de acá, de xk, de xj, esta de aquí, por los diferenciales de xy y de xj de esta parte. Al producto de estas derivadas parciales de de xk, perdón, de xy, de xk, de xj, se le llama GIJ. ¿Por qué? Porque tiene los índices aquí I y J, que al final de cuentas es la multiplicación de unos vectores base EI por unos vectores base EJ. Entonces ya de ese cuadrado en base a esta definición nos quedaría como GIJ por dxy de xj, donde G de IJ es el tensor métrico. Esa es la definición del tensor métrico. Observamos aquí con los índices en la parte de abajo, quiere decir que es un tensor covariante. Entonces ahí vemos que son los vectores base tangentes a los ejes coordenados. Si yo hubiera utilizado los vectores EI e IJ, que son los vectores duales, entonces estos serían perpendiculares a los ejes coordenados. Ahora, donde de ese cuadrado es llamado el elemento de línea o diferencial de longitud de arco. Y la cantidad, entonces este de ese cuadrado en esta parte, pues se llama así. Pero la unión de esta parte del tensor métrico por los diferenciales se llama métrica. Esta es una cantidad importante porque esta es la que nos define el espacio en el que estamos trabajando. Ahora, en base a esta definición del tensor métrico, entonces nuestros vectores bases, estos EI, E y J, nos quedan definidos así. De xy en el sistema barrado con respecto a x1, todo este E1 sería respecto a x1 y las partes de las variables barradas. Lo mismo L2, que es de x1 respecto a x2, de x2 respecto a x2, de x3 respecto a x2. Y lo mismo para E3. Estos serían los vectores base tangentes a los ejes. Entonces, el tensor métrico hace que las cantidades de xy, de xj o de xy, de xj, aquí las partes contravariantes o las partes covariantes sean un invariante ante un cambio de coordenadas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta fórmula de acá que tenemos del diferencial cuadrado de longitud de arco es independiente del sistema de coordenadas. ¿Qué lo hace independiente del sistema de coordenadas? Nosotros tenemos aquí unos diferenciales que pueden ser diferenciales en coordenadas cartesianas habituales, pueden ser diferenciales en coordenadas cilíndricas o esféricas. Pero obviamente al hacer un cambio entre coordenadas y entre sistema coordenado y sistema coordenado, pues no se va a conservar esta distancia cuadrado. ¿Qué es lo que hace que sea un invariante? El tensor métrico. Por eso, como veíamos aquí en la página anterior, dice el tensor métrico es un tensor que permite definir cantidades fundamentales como longitudes y ángulos para un sistema coordenado. O sea que esta fórmula, como aparece acá, es independiente del sistema coordenado y lo que la hace independiente es el tensor métrico. Bueno, entonces vamos a ver que efectivamente el tensor métrico pues es un tensor covariante de segundo orden. Entonces nosotros podemos expresar el de ese cuadrado como GI, J de X y de XJ, como lo vimos en la página anterior, o también lo podemos expresar en el sistema barrado. Aquí observamos que son las mismas cantidades. No hay un ds cuadrado aquí normal y un ds cuadrado barrado. ¿Por qué? Porque básicamente es el mismo y es una cantidad que no depende del sistema. O sea, esto es independiente del sistema, por eso es que este de aquí se conserva igual. Entonces, si sabemos que las xy dependen de las x1, x2, x3 del sistema barrado, o sea, las variables del sistema no barrado dependen de las variables del sistema barrado, entonces podemos aquí analizar el diferencial en el sistema no barrado, que va a ser las de xy por dx1 en el sistema barrado, de x1 diferencial, y así sucesivamente. Esto se puede expresar como las de xy, de x y de xp o de xp. O sea, básicamente esta parte de acá pues es simplificada con el convenio de suma. Lo mismo para la de xj. O sea, es esta misma parte de aquí arriba. Lo que hemos hecho es simplemente utilizar una variable adicional. ¿Por qué? Por lo que estamos utilizando dos diferenciales diferentes. Entonces, esta parte de acá con la variable i o con el índice i queda de xy, y esta parte de aquí, esta sería de xj, de xj, de xq, de xq. Entonces ahora vamos a expresar
en el sistema barrado y cómo va a quedar el tensor métrico. Entonces tenemos que GPQ, que es esto, por DXP. Pero ¿qué es DXP? Pues es lo que vamos a hallar en esta parte de acá, al otro lado de la ecuación. Entonces DXP de XQ va a ser igual a GIJ por DXI. Vamos a ver DXI, ¿qué es? DXI, DXP por DXP y por DXJ. ¿Qué es DXJ? DXJ, DXQ por DXQ. Esta parte de acá. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es pasar esto al otro lado de la ecuación, factorizamos los DXP, DXQ y nos queda que es esta parte de aquí, el tensor métrico en el sistema barrado menos en el tensor métrico en el sistema no barrado, y esto es igual a 0. Entonces al pasar esto a este lado, pues queda 0. Entonces nos va a quedar que el tensor métrico en el sistema barrado GPQ va a ser igual a GIJ de XI de XP de XJ de XP. Si nosotros analizamos esta expresión, nos damos cuenta que es la expresión para un tensor covariante de segundo orden. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el tensor métrico ante un cambio de coordenadas se comporta como un tensor covariante de segundo orden. Aquí una definición adicional dice: un espacio de Riemann Bn existe si el elemento de longitud de arco tiene la forma de ese cuadrado GIJ de XI de XJ. Un espacio de Riemann es un espacio general en el que se cumple que el diferencial de longitud de arco está formado por la multiplicación del tensor métrico y los diferenciales en el respectivo sistema coordenado. Bueno, donde GXI es el GXIJ que depende de las variables en el sistema no barrado hasta XN. Este N, pues si nos damos cuenta, a veces aparece minúsculo, a veces aparece mayúscula, pero es el mismo número de dimensiones del espacio. Dice: en el caso especial en el que GIJ sea igual al delta de IJ, ¿qué quiere decir? Que este tensor métrico sea igual a la delta de Kronecker o al delta de Kronecker, entonces el espacio de Riemann Bn se reduce al espacio euclidio. Básicamente recordemos que este delta de Kronecker va a valer 1 si I es igual a J y 0 de otra forma. Entonces el elemento de ese cuadrado también es conocido como la métrica de Riemann. De pronto está la forma más manejada o el nombre más manejado cuando estamos hablando de relatividad especial, relatividad general. Bueno, entonces ahora en base a la definición que tenemos del tensor métrico, pues vamos a hacer una expansión para saber cómo se puede hallar. Vemos aquí en la página anterior, a ver, a esta de acá. Entonces observemos que GIJ es esta parte de acá, ¿sí? Pero si nosotros queremos hallarlo en el sistema barrado, entonces lo podemos expresar de esta forma. Básicamente es la definición del sistema, del tensor métrico, pero en el sistema barrado observamos que los índices I y J aparecen aquí en esta parte del denominador y el otro índice, que es K, pues aparece en la parte del numerador. Entonces para un espacio tridimensional, entonces vamos a hacer la expansión de esta expresión para poder saber cómo hallar los componentes del tensor métrico. Ahora, si analizamos esta ecuación, observamos que el índice repetido es K. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una suma con respecto a K y que estos índices I y J son los que van a variar entre 1, 2 y 3, que los vamos a observar aquí. Entonces, por ejemplo, cuando I es igual a J y que valen 1, entonces tenemos dx1 de x1, observamos que es esta parte de aquí, K vale 1. Después lo hacemos que valga 2 porque este es el índice que nos está indicando sumatoria de x2 de x2, de x3 de x3. Y I y J que van a valer, como lo acabamos de decir, 1, 1 y 1. Lo mismo hacemos para el G12. El G12 entonces lo que hacemos es que I valga 1 y J valga 2. 13 y 1, J3. Después I2, J1, 2, 2, 2, 3, así sucesivamente hasta que completamos las 9 expresiones que salen de hacer variar I de 1 a 3 y J de 1 a 3, y siempre teniendo en cuenta que estamos haciendo una suma con respecto a este índice K. Entonces estas son las 9 expresiones que nos permite hallar los 9 componentes del tensor métrico en el sistema barrado, pero para un espacio tridimensional. Aquí otra definición dice: si de ese cuadrado es negativo, entonces es un número complejo.
en cuyo caso ds es llamado intervalo elemental. Si ds es real, se le llama distancia elemental. Nosotros de pronto aquí de la definición, vemos en la definición anterior, dice ds cuadrado y tenemos estas cantidades. Resulta que para coordenadas, por ejemplo, cilíndricas o esféricas, pues nunca va a haber una definición de ds negativa. Sin embargo, en métricas de relatividad especial y relatividad general, pues sí hay partes negativas. Por ejemplo, la métrica de Minkowski para el espacio tetradimensional o de 4 dimensiones, pues puede ser positiva o negativa. Por eso de ahí esta parte de esta definición. Ahora una cosa adicional, es habitual expresar el tensor métrico como una matriz. Entonces aquí nosotros vemos que esto es como si yo tuviera este I representando la fila y esta J representando las columnas. Entonces aquí tenemos los 9 componentes de este tensor métrico. Recordemos, esto es para un espacio tridimensional. G11, G12, G13 hasta G33. Vamos ahora a ver unos ejemplos de cómo hallar el tensor métrico para algún tipo de sistema coordenado. Entonces primero dice, encontrar los componentes del tensor métrico en coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a definir que x1 en el sistema no barrado va a ser x, x2y y x3z. Y en el sistema barrado vamos a decir que x1 es r, x2 teta, x3z. Ahora las leyes o las fórmulas para transformar entre el sistema barrado y el no barrado, pues sabemos que es x1. Recordemos que esto sería como x es igual a r coseno teta, y igual a r seno teta y z igual a z. Aquí estas fórmulas se dan pues por información adicional para saber cuáles son las fórmulas para hallar las variables barradas en base a las variables no barradas. Entonces básicamente lo que vamos a hacer aquí es hallar los componentes del tensor métrico utilizando estas fórmulas de aquí. O sea, la expansión de esta definición del tensor métrico en el sistema barrado. Vamos a aplicar esta de acá, estas y todas para hallar los diferentes componentes. Bueno, pues aquí, ¿cuál es la idea? Tomar las derivadas, por ejemplo, aquí de de x1, que es x1 coseno x2, por ejemplo, a x1 barra, que es x1 barra, esta de acá. Entonces, si nosotros derivamos de x1 con respecto a x1 barra, pues esto de acá es constante y nos quedaría coseno de x2. Así básicamente se hace para todas las definiciones, para todos los elementos del tensor métrico. Aquí ustedes pueden ver, pues, son las derivaciones. Aquí en este caso, cuando el producto de dos términos es 0, pues no lo he colocado. En algunos es 0 y en el otro 1, entonces los he colocado acá. Entonces vemos que G11 es 1, G12 es 0, G13 es 0, G21 es 0, G22 es x1 cuadrado. A ver, cuando me refiero, miremos acá, cuando me refiero que ambos términos de acá sean 0, es que recordemos que este es un producto de esta derivada por esta derivada. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la derivada de x3, aquí observamos x3 con respecto a x1, pues ya sabemos que es 0. Ahora vamos a ver los otros términos. G23 es 0, G31 es 0, G32 es 0 y G33 es 1. Entonces, matricialmente podemos expresar el tensor métrico en el sistema barrado como 1, 0, 0, x1 cuadrado acá, 0, 0, 0 y 1. Y recordemos que x1 lo definimos como r. Entonces, esto será el tensor métrico en el sistema barrado será 1, 0, 0, 0, r cuadrado 0, 0, 0 y 1. Este es el tensor métrico para la transformación a coordenadas cilíndricas. Pero esa no es la métrica, ni el elemento de línea. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Pues recordemos la definición. Vamos a mirar acá de nuevo. Nos devolvemos. Vamos que la definición es... pase 1, es esta. Entonces, de ese cuadrado, entonces, tensor métrico por los diferenciales. Entonces, ahora vamos a mirar de nuevo. Entonces, observamos que todos estos de aquí son 0. Los únicos que sobreviven son los términos 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Entonces, de ese cuadrado va a ser igual a que en el término 1 va a ser dx1 por dx1. Pero ¿qué dijimos que era
de x1, pues es de r cuadrado. O sea, eso es lo que hacemos. Pero perdón, de x1 barra. Ahora, en este término 2, 2 tenemos que es la segunda variable barrada. ¿Por qué? Porque tenemos los términos 2, 2, o sea que va a ser r cuadrado por dx2 barra por dx2 barra. Dx2 dijimos que era teta, entonces dx2 por dx2 da dx2 barra. Entonces, ¿cómo nos queda este término? R cuadrado de teta cuadrado. Y el último, tenemos 1. Entonces tenemos que este término es 1 por dx3 por dx3 en el sistema barrado, pero dx3 ¿qué es? Z. Entonces queda de z cuadrado. Esta es la métrica para el sistema cilíndrico. Entonces aquí hemos trabajado con esta fórmula de acá, que es cuando queremos hallar el tensor métrico en el sistema barrado, que esta es la que acabamos de utilizar. Sin embargo, lo más habitual, que no, obviamente no hay ningún problema en utilizar una en la otra, pero lo más utilizado es hallar el tensor en el sistema no barrado, o sea, G y J, entonces con los índices covariantes aquí de X y de XJ y de XK, observamos que es lo mismo. La diferencia es que aquí estamos manejando el sistema barrado y el sistema no barrado. Ahora, ¿de qué depende de que utilizamos uno o el otro? Pues en estos ejemplos básicamente, si nosotros nos damos cuenta, nosotros escogimos x1 en el sistema no barrado como x, por eso necesitamos la fórmula del sistema barrado. Si nosotros hubiéramos utilizado x1 barra x, x2 barra y y x3 barra z, entonces utilizaríamos esta fórmula de acá. Esa es la diferencia. Por eso es que en algunos textos vemos que desde el principio utilizan para designar las variables x, y z, las variables x1 barra, x2 barra y x3 barra. Aquí he decidido hacerlo de ambas maneras. O sea, en el primer ejemplo, que es de coordenadas cilíndricas, he utilizado como x1 en el sistema no barrado x, x2 en el sistema no barrado y x3 en el sistema no barrado z. Solamente para que ustedes se den cuenta que es exactamente lo mismo. Pero como les digo, por llevar la nomenclatura, lo que uno normalmente es hallar, hallar este G y J, que es en el tensor en el sistema no barrado. Entonces ahora el segundo ejemplo dice encontrar los componentes del tensor métrico en coordenadas esféricas. Entonces aquí tenemos que lo normal es el punto en el sistema cartesiano de x, y, z. Para las coordenadas esféricas el punto va a tener variables ρ, teta y phi. Ahora aquí sí vamos a hacer, como les decía hace un momento, la definición de x1 barra va a ser x, x2 barra va a ser y x3 barra va a ser z. ¿Para qué? Para poder hallar G11 en lugar de G barra 11 y así sucesivamente. Y definimos como en el sistema no barrado x1 ρ, x2 teta y x3 phi. Entonces las ecuaciones de transformación entre el sistema no barrado y el barrado sería x1 va a ser igual a x1 seno x2 coseno x3, x2 es igual a x1 seno x2 seno x3 y x3 barra va a ser x1 coseno x2. Y esta que se utiliza cuando estamos haciendo una transformación entre el sistema barrado y el no barrado. Pero aquí básicamente utilizamos estas fórmulas. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, sino que vamos a utilizar esta ecuación de acá. Entonces de xk en el sistema barrado, o sea, derivada del sistema barrado respecto al sistema no barrado. Y aquí tenemos las expresiones. Bueno, estas son bastante extensas de leer. Ustedes lo que pueden hacer es verificar que efectivamente esto esté bien. Ojalá lo hagan como ejercicio, así como el ejemplo anterior. Entonces de aquí podemos encontrar que G11 es 1, G12 es 0, G13 es 0, G21 es 0, G22 es x1 cuadrado, x1 que es ρ, entonces ρ cuadrado, G23 es 0, G31 0, G32 0, G33 es x1 cuadrado seno cuadrado de x2. Esto expresado matricialmente, pues lo tenemos acá. Y aquí lo que hacemos es simplemente cambiar este x1 al cuadrado, que sabemos que es ρ. Aquí queda lo mismo, x1 al cuadrado, ρ cuadrado, seno de x2, pero ¿qué es x2? Es teta. Entonces, este es el tensor métrico para la conversión a coordenadas esféricas. Una cosa importante, en alguna nomenclatura, el papel de este teta y este phi se cambia.
Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces de pronto podemos ver aquí, por ejemplo, al final, en lugar de ser coseno de x2, que es teta, podemos ver coseno de x3, que es phi, pero esta es la habitual. Y una cosa que también hacen, pues que no me parece muy lógica, es definir este x1 como r. Pues porque uno por lo general r lo piensa como el radio, pero en el sistema cilíndrico o en el sistema polar. Lo ideal sería tratar este x1, o sea, el radio en coordenadas esféricas, como ρ. Ahora vamos a hallar la métrica. Entonces lo mismo, aquí tenemos que los términos que son diferentes a 0 son los de la diagonal. Entonces son 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Entonces de nuevo, de x1, aquí sería entonces de x1 en el sistema, de x1 en el sistema no barrado, por dx1 sería de x1 al cuadrado, que es de ρ cuadrado, por 1. Aquí sería de x2 por dx2 en el sistema no barrado, pero ¿qué es x2? Es teta, o sea que de teta cuadrado, ¿por qué? Multiplicado por ρ cuadrado. Y en el último sería lo mismo, de x3 por dx3, x3 ¿qué es? X3 es phi, entonces queda de phi cuadrado multiplicado por ¿qué? Ρ cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces esta es la métrica para el sistema de coordenadas esféricas. Una cosa importante que vemos en este ejemplo y en el anterior es que aquí no vemos sino elementos en la diagonal. Observamos que esta diagonal, los otros elementos de esta matriz es 0, los otros elementos son 0, la diagonal es diferente de 0 para coordenadas cilíndricas y lo mismo para coordenadas esféricas. Entonces los elementos que no están en la diagonal son 0. Cuando solamente se tiene una matriz en la que los únicos elementos que no son 0 son los de la diagonal, se dice que el sistema es ortogonal. ¿Qué quiere decir? Que hay un ángulo de 90 grados entre las diferentes variables. Como ya lo sabemos, pues en coordenadas cilíndricas y esféricas, pues estas son coordenadas ortogonales. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.